Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Más cerca de Juan Carlos Guerra, sí, así es. Él es politólogo, es de hecho dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, tiene experiencia porque ha sido servidor público y por supuesto es un observador o un seguidor de la realidad política, social, económica de la República Dominicana y su presencia cobra oportunidad a propósito de que mañana se cumplen 2 años de la gestión de gobierno de Luis Adolfo Abinader. Rodolfo Ahorita te oye Raquel cambiándole el nombre a su marido y tienen problemas. Es que eres tú que le dices Luis Rodolfo. Luis Rodolfo Abinader, Luis Rodolfo Abinader Corona, que de hecho en su momento, ¿verdad? El origen tiene que ver con el Partido Revolucionario Dominicano. Esa mano que ustedes vieron ahí es la de Fernando, el Fernando que mencionamos mucho. El multifacético Fernando. Un pulpo. Así que Juan Carlos Guerra, bienvenido a Más Cerca. Saludos a Anibelca, saludos Hansel y saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha, porque ya estos programas, Ay, sí. ya la radio es video también. Tú sabes que cuando empezamos Más Cerca, hace casi 3 años, entre otras cosas era la radio, volver a la radio. Y la magia se fue de una vez. No, Yo y te veo entonces, maquillándote todos los días. correcto, eso iba. Anteriormente uno decía, caramba, la radio es mucho mejor porque tú estás Más relax, cómodo. tú estás más cómodo, tú puedes ir como quieras, pero ya es imposible, Ya porque no. ya si no hace video, pues no. No está. Porque Ahora son- me dijo una amiga, es un tema así porque nos pagan como radio solamente. Correcto. Juan Carlos, lo decía Anibelca en la presentación a tu persona, el tema se impone. Los 2 primeros años de Luis Abinader dirigiendo el Estado, ¿cuál es tu valoración? Mira, en pelota y en política hay muchas pasiones. Y por eso cuando uno va a analizar la una y la otra, tiene que acudir a lo que no tiene pasión, que son los números. Dale para adelante. Y entonces cuando tú analizas un gobierno como el del presidente Abinader, que inició con tan altas expectativas y en un contexto también de dificultad, pues tú tienes que ver cuáles son los puntos que vas a hacer ese análisis y desde qué óptica. Y a mí me gusta hacer este tipo de análisis, primero en comparación con 2019 y segundo, cómo ha manejado el mismo contexto de pandemia y el mismo contexto de crisis global otros países de la región con características similares a las nuestras. Y entonces vamos a comenzar con el tema económico. Vamos a empezar con salud. Bueno, con el tema de salud lo podemos ver de distintas ópticas. Sí. La primera, obviamente, es el manejo de la pandemia. Y yo pienso que ahí, en el tema del manejo de la pandemia, lo que hicieron casi todos los países de la región fue aplicar el manual de medidas establecidas por la OMS, básicamente. Ahora, ¿dónde está la diferencia para analizar cómo fueron los gobiernos en el proceso y en la jornada de vacunación? Y aquí yo tengo una cosa importante, que fue que el gobierno hizo los esfuerzos adecuados para garantizar que la República Dominicana tuviera vacunas a tiempo y que no hubiera crisis en el tema de las vacunas. Hasta ahí vamos bien. ¿Dónde está para mí la gran sombra en el proceso de vacunación? Sencillo, que no hubo una planificación a la hora de comprar y recibir las vacunas. Y por eso nosotros empezamos a comprar vacunas a tontas y locas, que realmente ha sido el hilo conductor de la forma de actuar el gobierno de Luis Abinader. Y ustedes me dirán, pero no estará Pero haciendo... perdóname, Juan Carlos, antes de irnos, y discúlpame, por favor, en el tema de las vacunas, ¿no era eso lo que había que hacer? O sea, de repente teníamos una incertidumbre. ¿Quién tiene vacunas? ¿Quién Y no además tiene? fuimos Vamos a de asegurarla. los primeros países que aseguró Precisamente. la inmunización de su población. Precisamente, justamente estamos en la misma página. Ya. ¿Qué hizo la República Dominicana? Contrató vacunas con los laboratorios ingleses y los laboratorios norteamericanos. Cuando vieron que no le iban a garantizar el suministro a tiempo, por una serie de situaciones, entre ellas de orden geopolítico, pues el Estado dominicano se va huyendo a China a buscar vacunas. Y nosotros que estamos recibiendo eso lo vemos bien. Pero ¿qué pasa? Fíjense este dato, y esto no es menor lo que voy a decir. Cuando el presidente anuncia la famosa tercera dosis, lo hace al salir de una reunión con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos.
Porque, ¿qué quiere decir eso? Que se comprometió entonces a comprar vacunas a Pfizer. Entonces, cuando usted suma y se da cuenta que el gobierno dominicano compró 46 millones de dosis de vacunas. Fuimos el primer país en el mundo que habló de una tercera dosis de vacunas. Pero entonces ahora tenemos una realidad dura, que hemos perdido alrededor entre 5 a 6 millones de dólares en vacunas que se han vencido. ¿Por qué? Porque el Estado dominicano, el gobierno dominicano, en su interés de brindar una solución rápida a la gente, terminamos entonces cuando hacemos las sumas y las restas pagando esas cosas. ¿Crees entonces Ojo, que esa al tercera Cristo, dosis? que este plata. Hay dos temas oscuros en el asunto de las vacunas que todavía en la República Dominicana no lo hemos podido descifrar. ¿Qué son? Recordemos que cuando se empezó la jornada de vacunación, empezó el escándalo por las agujas, por las jeringas de vacunas Saludo al doctor. y por una razón que todavía no sabemos, un sábado en la noche nos destituyeron al ministro de Salud en el único decreto que ha sido destituido sin nombrar un sustituto. Súmale que ya habían renunciado 2 viceministros. Correctamente. Entonces todavía no nos han explicado a nosotros si una cosa tiene que ver con la otra. ¿Entiende usted que ese afán para vacunar a la población dominicana, además de un tema sanitario y de un interés legítimo para que recuperáramos el control y la salud de la población, también tenían razones económicas? Bueno, yo no me atrevo a afirmarlo de frente, correcto, porque no tengo los elementos de prueba y no quiero hacer un ejercicio de oposición irresponsable. Sin embargo, cuando uno ve el tema de las vacunas en toda la región, uno se da cuenta que hay países en específico en los que han ocurrido problemas con casos de corrupción. El caso más emblemático es el caso de Perú, el famoso Vacunagate, que culminó con la destitución del presidente Vizcarra. Entonces, cuando usted va analizando todo eso, se da cuenta que en el momento en el que empiecen a analizarse los procesos de vacunación hacia el pasado, es muy probable que surjan problemas y escándalos de corrupción porque por la propia naturaleza de todos esos contratos, todos se aprobaron de manera expresa en casi todos los países de la región y con poca vocación a la transparencia. De hecho, hay cláusulas de confidencialidad en el tema de los costos de las dosis. Fíjese que ese es un tema de cuando usted se va a los estudios que publican y los reportajes que publican los distintos medios, siempre ese tema se dice que es una proyección y un cálculo porque por contrato los estados no pueden revelar cuánto costaron cada dosis. De hecho, en la República Dominicana hay otro escándalo con el tema de las vacunas, también un poco tapado porque no ha resurgido. El famoso caso del 500.000 de vacunas que nos estafaron, que eso fue admitido por la propia vicepresidenta de la República en el caso del médico de Alemania, si mal no recuerdo. Entonces, con ese tema, evidentemente, que si podemos hablar de una luz en el ámbito de que la población dominicana se vacunó, también tenemos que hablar de la sombra de la poca planificación y de la opacidad que hemos tenido, porque a día de hoy los dominicanos nos merecemos saber, por ejemplo, cuánto nos costaron esas vacunas en términos de dosis, de cada dosis, quién las trajo, a través de quién se vendieron, cómo se contactaron a esos suplidores. Es decir, todo ese tipo de cosas que están en nebulosa todavía, ojalá la podamos. Pero esa opacidad es por una mala gestión del gobierno o por una realidad del momento, sobre todo cuando en el caso de Dominicana había un afán fuerte y justificado para tener vacunas. Es que, Anibelka, la principal bandera del Partido Revolucionario Moderno en campaña con el candidato Luis Abinader era precisamente la de la transparencia, era precisamente la de la lucha contra la corrupción, era precisamente la de la institucionalización de los procesos. Entonces, cuando tú lo manejas con toda la opacidad que se ha manejado ese tema y otros, tú estás real y efectivamente negando tu propia narrativa. No sé si me doy a entender. Entonces, para seguir en esa misma línea, uno ve también el tema de la lucha contra la corrupción, que se establece como otra luz del gobierno. Pero ¿qué pasa? Se habla de la supuesta independencia del Ministerio Público, pero cuando tú te vas a donde se establece la voluntad política de los gobiernos, que es en el presupuesto, te das cuenta que el gobierno del presidente Abinader no contribuye a esa supuesta independencia. ¿Por qué?
porque el presupuesto de la Procuraduría General de la República es, en términos relativos, la mitad de lo que era hace 10 años. Y voy a dar un número clave. Hasta el año 2019, el presupuesto de la Procuraduría General de la República ocupaba el 1.4% del presupuesto nacional. En el 2021 y el 2022, el presupuesto de la Procuraduría General de la República apenas llega a 0.76%. Todavía el 1.4% es bajo, pero el hecho de que haya disminuido en términos absolutos te dice a ti que no hay una real voluntad política. De hecho, en el caso Jean Alain, la propia directora de persecución de la Procuraduría General de la República decía que ellos no podían dar el expediente completo en físico a cada uno de los acusados porque la Procuraduría no tenía recursos para eso. Y se supone que la lucha contra la corrupción es una bandera de del propio gobierno. Entonces, por ese lado, los números nos dicen que ha habido una administración deficiente en estos 2 años. Juan Carlos Guerra, politólogo, analista, con él analizamos los 2 primeros años del gobierno de Abinader. Está aquí con nosotros en cabina, un honor tenerte. Mira, hay varios temas que no pueden quedarse. Dijiste el tema económico. Quiero que me des tu mirada también del tema educación, que es crucial en una administración. Pero este gobierno del PRM vende como una de sus principales banderas también la fortaleza institucional. Que Cámara de Cuentas, que Defensor del Pueblo. Y yo digo, qué sé yo, a modo de empezar el diálogo en esta parte, que la institucionalidad también es de adentro. Acaban de imponer el presidente del Senado y otros. Tu valoración en la fortaleza institucional que el gobierno del PRM saca como bandera. Bueno, ahí tenemos varios puntos que podemos demostrar que real y efectivamente no hay una verdadera institucionalidad. Y la institucionalidad, ¿dónde se expresa? En la separación de los poderes, en primer lugar. Esa separación de poderes, en cada una de las elecciones que ha hecho el Congreso de la República, ha estado la mano del presidente, ni siquiera del partido de gobierno, del presidente. Pero él dirá que siempre ha sido así. Perdón, bueno, pero es que tú hablaste de un cambio. Tú hablaste de un cambio. Tú hablaste de que en tu gobierno esas cosas no iban a ocurrir. Sin embargo, vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Ahora, recientemente, el senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, verbalizó, esto no es una cosa que me estoy inventando, él dijo que él desistió de aspirar a presidir al Senado porque el presidente Abinader le pidió que apoyara a Eduardo Estrella. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Tú me dirás, pero caramba, es que esa es la bancada mayoritaria. Y yo te digo, bueno, pero es que la Constitución de la República dice que a quienes corresponde elegir a su bufete directivo es a los senadores. Entonces, cuando los senadores de la bancada mayoritaria quieren una cosa, el presidente le pide otra. Eso por un lado. Por el otro, cuando se escogió la Junta Central Electoral, por ejemplo, los senadores estaban dispuestos a incluir dentro de los electos a Eddie Olivares. Y fue público la reunión que hizo el presidente de la República con los senadores de su partido para pedirle que no incluyeran en las ternas a Eddie Olivares. Eso fue público y lo verbalizó incluso la propia senadora Ginette Burnigal. Estoy diciendo cosas que están ahí que la gente puede buscar en Google. Al margen de las ponderaciones que uno pueda tener de la Junta Central Electoral que se escogió. Ley de extinción de dominio. Voy allá, la ley de extinción de dominio. Ahí fue una cosa más grave todavía que la falla de institucionalidad. Ahí hubo un atentado contra la soberanía nacional. Porque tener a un presidente de la República anunciar que habrá una ley de extinción de dominio en la celebración de la independencia de los Estados Unidos, caramba, se debió guardar un poquito las formas. Así fue. Y así fue. Y así fue. Más aún, tener a la embajada norteamericana llamando uno a los legisladores para convencerlos de las bondades de la ley de extinción de dominio, pues yo pienso que también vulnera el sentido de la institucionalidad que debe tener la República Dominicana, y que el gobierno de la República y el liderazgo mayor lo permita, es también aún más vergonzante, no porque lo haga la Embajada de los Estados Unidos, lo ha podido hacer la Embajada de Tanzania, pero la soberanía nacional hay que resguardarla de alguna manera. En esta gestión?
además del tema de las vacunas? Bueno, a mí me gusta de nuevo ir a los números. Los números son importantes porque así uno tiene un contexto mucho más amplio, porque como dije al principio de mi intervención, las pasiones están ahí y quizás desde mi óptica no hay ninguna luz o no hay ninguna sombra. Pero cuando tú ves, por ejemplo, el tema económico, la inflación, la República Dominicana pasó de ser uno de los países con más baja inflación en la región a ser el cuarto con la inflación más alta. Y el cuarto con la inflación más alta es que estamos detrás de Argentina, de Venezuela y de Guatemala, que son tradicionalmente países en la región que tienen inflación alta. Pero estamos en un contexto de guerra, en un contexto de incremento de precios en todos los países prácticamente. Entonces tendríamos que preguntarnos qué está haciendo Panamá, qué está haciendo El Salvador, qué está haciendo Uruguay, qué está haciendo Paraguay, distinto a nosotros para tener la mitad de la inflación que hay en la República Dominicana. Pero ¿dónde estaría el fallo, Juan Carlos Guerra? Porque el presidente se está manejando con las mismas autoridades del sector financiero que tenían los pasados gobiernos. Se quedó con Valdés Alviso y su equipo y lo acaba de ratificar. ¿Dónde está el fallo? Lo que pasa es que los equipos son como son su cabeza. Entonces, el presidente de la República se llama Luis Abinader, no Héctor Valdés Alviso. Entonces, cuando tú te vas a los datos, y a mí me gusta irme a los datos, en alimentos y bebidas no alcohólicas, la inflación ya sobrepasa los 2 dígitos, 12.34%. En transporte, 10.64%, la inflación interanualizada. Lo estoy dividiendo por sectores porque esos son la parte que sufre más la gente. Energía ni hablar. Tuvimos ahora un aumento excesivo de la factura eléctrica que el presidente tuvo que dar hacia atrás de nuevo. Es decir, no hay ningún tipo de planificación estratégica en el gobierno. Entonces, cuando tú tomas eso y te pones a comparar lo que está pasando en otros países de la región, vuelvo y repito, yo te mencioné Panamá, te mencioné Uruguay, te mencioné Paraguay, no. Como países que estaban haciendo lo mejor que nosotros. No en vano presento esos países. ¿Por qué presento eso? Porque esos son los que comparten con nosotros mismo índice de desarrollo humano, mismo índice Gini. Es decir, que tenemos más o menos unas mismas similitudes. Entonces, para concluir con el tema económico, está el tema de los trabajos. Y aquí hay un dato que vuelvo y repito, no me estoy inventando nada, son datos que están ahí. El trabajo formal en la República Dominicana está todavía a 110,000 puestos de trabajo de como estaba en el año 2019. El único sector en materia de empleos que ha crecido en la República Dominicana durante el gobierno de Luis Abinader es el sector público. 53,000 empleos en el sector público se han creado en el gobierno de Luis Abinader, de los cuales 39,000 son del gobierno central, lo que quiere decir que parece que el gobierno del presidente Abinader solo es bueno creando botellas. ¿En qué está el PRD? Brevemente. Bueno, nosotros estamos ahora en un proceso de crecimiento fundamentalmente. Estamos trabajando para presentar candidaturas propias en el año 2024 a todos los niveles. Y estamos ahora mismo, digamos que en la etapa... todos los niveles, eso incluye presidencial, ¿verdad? Incluye presidencia de la República, claro que sí. Vamos a presentar, bueno, tenemos aquí en la capital la candidatura de Yanet Camilo a alcaldesa del Distrito Nacional. Está en Santiago, también tenemos nuestra candidata a senadora. Es decir, que vamos construyendo nuevas candidaturas. Tenemos otra joven en San Francisco de Macorís que va a buscar la alcaldía, una jovencita de 28 o 29 años de edad, Carilín Chabebe, bueno, que va a buscar la alcaldía de San Francisco de Macorís en la boleta. No se va a tirar de una soga, de una cosa. Del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, pues... interesante, pero yo quisiera como reiterarle la pregunta. Entonces, no tiene nada bueno esta gestión, esta media gestión. Los números dicen que este es el gobierno de las 3I. 3E. I. Incapaz, incompetente e inepto. Ay, Padre mío. Señores, nos vamos a la pausa, ¿verdad? Juan Carlos Guerra ha evaluado, ha dado su visión de lo que ha sido la gestión de Luis Abinader hasta este momento. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Porque después de esas 3I, yo no. Hay que hacer pausa. Es el titular del gobierno de la 3I.
Nos vamos a la pausa, ya regresamos más cerca. A nivel Rosario más cerca.